Fueron estrellas que iluminaron el mundo con talento, belleza y brillantez. Sin embargo, tras los aplausos y las luces intermitentes, se enfrentaron a una de las enfermedades más temidas del siglo XX, el VIH y el SIDA. En un momento en que el silencio era más seguro que la verdad, algunos optaron por hablar, otros lucharon en la sombra, y otros se convirtieron en símbolos involuntarios de una crisis que no perdonó a nadie. Estas historias no son solo sobre la muerte, sino sobre el coraje, la resiliencia y el poder de inspirar. Hoy recordamos 7 vidas famosas cuyas batallas contra el VIH y el SIDA dejaron un legado mucho más allá de sus últimos días. 1. Magic Johnson, 7 de noviembre de 1991. El mundo del deporte se paralizó. De pie ante cámaras y micrófonos, la leyenda de la NBA, Earvin Magic Johnson, transmitió un mensaje que sacudió no solo el baloncesto, sino el mundo entero. Era VIH positivo. Durante años, el SIDA había sido un susurro temido y estigmatizado, a menudo visto como algo lejano, perteneciente a otro. Pero cuando Magic Johnson pronunció esas palabras, se hizo real para millones que lo adoraban como campeón, modelo a seguir y símbolo de fortaleza. Muchos pensaron que era el fin de su carrera, quizás incluso de su vida. En cambio, Magic convirtió su diagnóstico en un punto de inflexión. Se retiró de los Lakers, pero se negó a desaparecer. Con tratamientos innovadores, un optimismo implacable y el corazón de un luchador, mostró al mundo que el VIH no era una sentencia de muerte inmediata. Fundó la Magic Johnson Foundation, concienciando, promoviendo las pruebas y dando esperanza a las comunidades más afectadas. Décadas después, Magic Johnson sigue aquí, prosperando, sonriendo, inspirando. Su historia redefinió lo que significa vivir con el VIH. Más que un atleta, se convirtió en la prueba de que la supervivencia es posible, de que la vida continúa y de que el coraje puede convertir la tragedia en triunfo. 2. Elizabeth Glaser. Su historia no comenzó en el escenario ni en la gran pantalla. Comenzó en una habitación de hospital, durante lo que debería haber sido uno de los momentos más felices de su vida: el nacimiento de su hijo. A principios de los años 80, Elizabeth Glaser recibió una transfusión de sangre durante el parto, un procedimiento rutinario que, sin saberlo, la infectó con el VIH. Más tarde, transmitió el virus a su hija y a su hijo, poniendo en marcha una tragedia que ningún padre debería soportar jamás. Cuando su hija murió con solo 7 años, Elizabeth pudo haberse derrumbado bajo el peso del dolor. En cambio, transformó su dolor en propósito. Fundó la Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation, decidida a luchar por niños como los suyos que batallaban contra una enfermedad que el mundo prefería no ver. Testificó ante el Congreso, con la voz llena de desgarro y fuego, exigiendo financiación, investigación y compasión para las familias devastadas por el VIH. Elizabeth se convirtió no solo en una madre de luto, sino en una guerrera para millones de niños. Aunque falleció en 1994 a la edad de 47 años, su misión siguió viva. Su fundación continúa recaudando miles de millones de dólares para la investigación y el tratamiento del SIDA pediátrico, salvando vidas cada día. El legado de Elizabeth Glaser demuestra que, incluso en los momentos más oscuros, el coraje de una persona puede iluminar el camino de incontables otros. 3. Isaac Asimov. Fue el profeta del mañana, un hombre cuya imaginación se extendió por galaxias. Isaac Asimov no era solo un escritor, era un visionario. Con más de 500 libros en su haber, moldeó la forma en que millones veían la ciencia, la tecnología y el futuro. Sin embargo, ni las mentes más grandes son invencibles. En 1983, Asimov se sometió a una cirugía cardíaca rutinaria. Lo que debería haber sido un procedimiento para salvarle la vida, se tornó trágico cuando una transfusión de sangre contaminada lo infectó con VIH. En un momento en que el estigma era insoportable, eligió el silencio. En lugar de una confesión pública, hizo lo que siempre había hecho mejor: escribió.
Mientras el virus debilitaba silenciosamente su cuerpo, vertió lo último de su brillantez en ensayos, novelas y el volumen final de su autobiografía, completado solo días antes de su muerte. El 6 de abril de 1992, Isaac Asimov falleció por complicaciones relacionadas con el SIDA. Durante años, la verdad de su enfermedad permaneció oculta a petición de su familia, saliendo a la luz solo más tarde. Cuando lo hizo, la revelación fue un doloroso recordatorio de que incluso las estrellas más brillantes pueden apagarse demasiado pronto. Sin embargo, en ese silencio, Asimov siguió hablando, a través de los universos que creó, las ideas que sembró y la esperanza que dio para futuros aún no escritos. 4. Gia Carangi. Antes de que la palabra supermodelo se convirtiera en un fenómeno global, existía Gia Carangi. A finales de los años 70, irrumpió en el mundo de la moda como un huracán con tacones, magnética, salvaje e inolvidable. Su rostro adornó las portadas de Vogue y Cosmopolitan. Su presencia exigía atención en las pasarelas y su encanto cautivó a diseñadores y fotógrafos por igual. Gia no era solo bella, era icónica, pero detrás de los flashes de las cámaras había una joven frágil que luchaba contra demonios que la industria eligió ignorar. La soledad y la adicción la arrastraron a una espiral descendente, y a mediados de los 80, Gia contrajo el VIH por el uso de drogas intravenosas. En 1986, con solo 26 años, murió sola en un hospital, su fama olvidada por el mismo mundo que una vez celebró su belleza. Sin embargo, la historia de Gia no desapareció con ella. Su vida se convirtió en una advertencia y un símbolo. Documentales, biografías y películas, la más famosa con Angelina Jolie interpretándola, mantuvieron viva su memoria. Gia Carangi sigue siendo un recordatorio inquietante de que la belleza no puede protegerte del dolor, que la fama no puede salvarte de la tragedia y que la vulnerabilidad a veces puede ser el legado más poderoso de todos. 5. Brad Davis. Era puro, eléctrico e inolvidable. Brad Davis irrumpió en el estrellato con su papel en El Expreso de Medianoche, una actuación tan poderosa que le valió un Globo de Oro y grabó su nombre en la historia de Hollywood. El público lo veía como un chico de oro con ojos atormentados, un hombre que podía convertir el dolor en poesía en la pantalla. Pero fuera de cámara, otro tipo de dolor lo consumía. A finales de los 80, Davis fue diagnosticado con VIH. En aquel entonces, la enfermedad era sinónimo de silencio, exilio y vergüenza. Sin embargo, Brad siguió trabajando. Aceptó papeles, pisó platós y se negó a que el diagnóstico lo definiera. Pero a medida que su salud empeoraba, Hollywood le dio la espalda. Se volvió más abierto, condenando la inacción del gobierno y la falta de voluntad de la sociedad para enfrentar la crisis. Para 1991, el sufrimiento se había vuelto insoportable. El 8 de septiembre, con solo 41 años, Brad Davis eligió poner fin a su vida con asistencia médica. Su decisión conmocionó a Hollywood, no solo por su talento perdido demasiado pronto, sino por el desafío que representaba. Brad Davis se negó a que la vergüenza o el silencio dictaran el capítulo final de su historia. Dejó el mundo en sus propios términos, con la misma ferocidad con la que había vivido. 6. Amanda Blake. Durante casi 2 décadas, Amanda Blake fue la niña mimada de América. Como Kitty Russell en La Ley del Revólver, era fogosa, encantadora y lo suficientemente fuerte como para desenvolverse en un mundo de hombres. Millones sintonizaban semana tras semana, sin imaginar que detrás de la sonrisa y el cabello rojo, libraba una batalla que nadie podía ver. A finales de los años 80 comenzaron a circular rumores. SIDA. Al principio, ella lo negó. ¿Cómo no iba a hacerlo? El estigma era abrumador, los susurros crueles. Pero en 1989, Amanda hizo algo que pocos tuvieron el coraje de hacer. Dio un paso al frente y le dijo al mundo que vivía con SIDA. De repente, la enfermedad tenía un nuevo rostro. Una actriz querida que había estado en los salones de millones de hogares durante años. Ella no se detuvo ahí.
Amanda se convirtió en una defensora feroz, grabando anuncios de servicio público, hablando sobre sexo seguro y desafiando el silencio que había costado tantas vidas. El 16 de agosto de 1989, Amanda Blake falleció a los 60 años, pero no se fue en silencio. Se fue como una luchadora, una narradora de la verdad y una voz para los que no tienen voz. En un mundo que quería silencio, Amanda rugió y su coraje todavía resuena hoy. 7. Ofra Hassa. Fue llamada la Madonna de Oriente, una voz que mezclaba la antigua tradición yemenita con el pop moderno, cautivando audiencias en todo el mundo. Ofra Hassa era más que una cantante, era la joya cultural de Israel, una mujer cuyas melancólicas melodías llevaban alegría y tristeza a partes iguales. Su música trascendió su tierra natal, ganándose fama internacional y una devota legión de seguidores. Pero detrás de los focos, Ofra libraba una batalla que nunca hizo pública. En el año 2000, con solo 42 años, falleció repentinamente. La causa oficial fue neumonía, pero pronto se extendieron los rumores. Más tarde se reveló que había estado viviendo con VIH, probablemente contraído de su marido. El secretismo en torno a su enfermedad reflejaba el estigma que aún se aferraba fuertemente a la enfermedad, incluso al amanecer de un nuevo milenio. Su muerte conmocionó a los fans, no porque se sintieran engañados, sino porque estaban destrozados. Si el SIDA podía cobrarse una voz tan pura y radiante como la suya, entonces nadie estaba realmente a salvo. Sin embargo, sus canciones perduran, desde álbumes atemporales hasta su inolvidable actuación en El Príncipe de Egipto. Incluso en el silencio, la voz de Ofra Hassa sigue elevándose, recordándonos que los ángeles pueden caer, pero su música nunca muere. Estas 7 historias nos recuerdan que el VIH y el SIDA nunca fueron solo estadísticas o titulares, sino personas. Personas que crearon, inspiraron y amaron. Desde la resiliencia de Magic Johnson hasta la lucha de Elizabeth Glaser por los niños, desde el genio silencioso de Isaac Asimov hasta la trágica belleza de Gia Carangi, desde el desafío de Brad Davis hasta el rugido de la verdad de Amanda Blake, y finalmente, la voz inquietante de Ofra Hassa, sus vidas aún resuenan hoy. Cada uno de ellos rompió el silencio a su manera, convirtiendo el dolor privado en un legado público. Y aunque el mundo ha logrado avances, la lucha contra el estigma y la búsqueda de la compasión deben continuar. Sus historias no son solo sobre la pérdida, sino también sobre el coraje, la esperanza y el poder duradero del espíritu humano. Si sus trayectorias te conmovieron, comparte este vídeo para que sus voces lleguen aún más lejos. Suscríbete para más historias que merecen ser recordadas. Y mantengamos vivos sus legados, porque el recuerdo es resistencia y la memoria es poder.